Cuando hablamos del régimen que nos rige, que es la democracia, hablamos del respeto a las reglas de juego. La Constitución es la regla de juego definitiva. A unos les puede gustar, a otros no, pero la vida democrática depende en buena medida del respeto a la Constitución. En buena medida también de poder enterarse cómo el Tribunal Constitucional, que es quien declara la constitucionalidad o no de las normas en el país, vaya opinando. Una sentencia del Tribunal Constitucional marca un precedente para poder entender y organizar la vida en sociedad. Damos la bienvenida a Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, con quien, por supuesto, vamos a hablar de los temas del momento, pero queríamos comenzar precisamente por, gracias doctor Espinosa por estar con nosotros, por el acceso que pueden tener los ciudadanos cuando cualquiera quiere saber qué cosa ha fallado el Tribunal Constitucional, que es lo que sienta jurisprudencia, ¿no? Por supuesto, y para lo cual uno tiene que tener esta información a la mano. ¿Qué está ocurriendo con las sentencias ahora del Tribunal Constitucional? Bueno, el resumen ha sido tan bueno que en realidad yo voy a complementar lo que ha planteado. Siempre es un gusto estar aquí. Ahora, el tema es el siguiente. El Tribunal Constitucional se va pronunciando sobre algunas materias y es bueno que no solamente los ciudadanos, los abogados de los ciudadanos, todos en particular conozcamos por dónde va la línea, cómo piensa el tribunal, para que si yo tengo un nuevo problema, entonces, por ejemplo, propiedad, sepa qué es lo que ha dicho el tribunal en propiedad. Por ejemplo, hace muy poquito hemos resuelto una sentencia sobre un tema que no había tocado el tribunal en detalle, la relación entre la judicatura, la jurisdicción formal del Poder Judicial y los jueces comunales. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se van a marcar las relaciones entre esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelva a haber un problema sobre jueces comunales versus judicatura ordinaria... Ya hay una decisión tomada. Ya hay una decisión tomada y esa decisión, con lo que se ha trabajado hoy, se puede ver. Hemos digitalizado más de 100.000 resoluciones desde la fundación del tribunal de 1996 con valor legal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano puede meterse a la página web del Tribunal Constitucional y bajarla y tenerla, y puede hacer una línea de sistematización de toda la jurisprudencia del tribunal, que por cierto nosotros también estamos trabajando. Entonces, eso se ha hecho en este último periodo, esta digitalización. Gracias a nosotros hemos estado responsables de esto, pero con la decidido impulso, apoyo, iniciativa del presidente del tribunal, Manuel Miranda Canales. Y ahí ahí lo que se ha trabajado también antes y apoya en este sentido es: ya cualquier magistrado del tribunal no tiene que estar en su despacho para ir conociendo los expedientes. Los puede conocer porque todo lo que se toca en el tribunal está digitalizado. Firmamos digitalmente incluso. Y la idea es ir progresivamente a un proceso cero papeles que le permita en igualdad de condiciones a quien esté en Moyobamba seguir su caso igual como el que esté en Lima. ¿Por qué? Porque no tiene que venir aquí con los costos que eso significa para seguir el proceso. Los puede seguir desde la computadora, desde cualquier parte. Perfecto. Y esto nos lleva, por supuesto, a la última, o a la sentencia, pues a la última sentencia tan comentada del tribunal, que se ha conocido finalmente ayer, la sentencia que declara inconstitucional parte de lo que se ha llamado en buena medida la ley antitránsfuga, que es una parte del reglamento del Congreso, en realidad, ¿no? Que impedía o, según los demandantes, recortaba el derecho de los congresistas que salieran de sus bancadas. Entonces no les permitían formar bancadas, no les permitían presidir comisiones y de otro lado, miembros del Congreso que por supuesto estaban de acuerdo con esta ley, declaraban que el tribunal no tenía por qué opinar en este asunto. ¿Cuál es su conclusión finalmente al respecto? Convengamos, comienzo por lo último. A ver. En el Estado constitucional, bien lo decías al principio, hay reglas de juego establecidas que son las que parten de la comprensión de la misma Constitución. Y nadie está exento de control de su comportamiento o de su actuación sobre pautas de regularidad con la Constitución. Mucho menos un poder del Estado. Por supuesto. Es más, no es primera vez que el Tribunal Constitucional, e incluso con nuestra composición, hace un control del reglamento del Congreso. Hace muy poco fue el caso de la investigación que se hizo por el Congreso al presidente Toledo, al expresidente Toledo. Hemos tenido el caso del exministro Manuel Lajo, hemos tenido otros casos donde se ha hecho control. Entonces, de si el reglamento del Congreso, sus disposiciones, estaban de acuerdo o no con parámetros constitucionales. Y permíteme... No es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Permíteme, hay una reflexión. Entonces, nadie está diciendo que no haya algún tipo de orden en el Congreso, ni que haya incluso iniciativas para evitar la fragmentación parlamentaria.
Lo que se está diciendo, lo que se ha dicho en esta sentencia por mayoría de 5 magistrados contra 2, lo que se ha dicho es que los límites que se planteaban en esta reforma que hizo el reglamento del Congreso no pasaban ciertos parámetros constitucionales. Yo todos los días limito el ejercicio de derechos. ¿Por qué? Porque cuando cruzo la calle hay un semáforo y no puedo pasar cuando quiera. Pero tienen que ser límites razonables, tienen que ser límites proporcionales, tienen que ser límites que no nos dejen sin el ejercicio de otros derechos. Y un congresista tiene unos derechos establecidos claramente en la Constitución, y entonces, según el fallo del tribunal, los incisos 2 y 5 del artículo 37, inciso 2.3 del artículo 76, recortaban esos derechos. Sí. Resúmanos, por favor, ¿dónde se veían esos recortes? El tema es bien claro. Si yo soy congresista y mi labor es representar, mi labor es tener iniciativas legislativas y mi labor es controlar. Y para eso tengo que participar en trabajo de comisiones, puedo presentar iniciativas y demás, pero por el hecho de dejar de estar en un grupo parlamentario, esas facultades se ven constreñidas o prácticamente desaparecidas, entonces no me están dejando hacer mi trabajo. Entonces eso va contra el derecho a la participación política que tiene un congresista en este caso. Eso también va contra la libertad de conciencia, porque si un congresista no está de acuerdo con algo que plantea su grupo político, entonces, y es algo que va contra sus principios o contra lo que se ofreció, entonces en campaña para postular, entonces él, ¿qué pasa? Se ve obligado a quedarse porque si no pierde una serie de facultades como congresista. Hay que distinguir, Enrique, para los amigos que nos están escuchando, entre lo que es el tránsfuga, el que se va por intereses, entonces, y el disidente. Eso es muy importante. ¿Cómo una modificación como esta o como una opinión del tribunal como esta no iría en contra de la posibilidad que tenga el Congreso, la sociedad en general, de penalizar, de sancionar a una persona que se cambia por motivos subalternos, por prebendas, por dinero, como lo vimos durante los años 90? ¿Cómo uno no recorta lo otro? Nadie está negando eso. Más bien, justamente el cuestionamiento que se hace a lo que se plantea es que, seguramente con la mejor intención, pero la norma, el reglamento del Congreso no prevé una diferencia entre el disidente y el tránsfuga. Tendría que establecerla. Yo creo que sí, y en ese sentido no solo está la sentencia, sino lo que hacemos nosotros los magistrados, que son los fundamentos de nuestros votos. Eso lo pongo claramente, fundamento de votos. Lo que plantea esta sentencia no es que no haya una regulación del tema, sino que el Congreso regule el tema bajo ciertos parámetros que tomen en cuenta, por ejemplo, que no podemos dejar sin capacidad de actuar a un congresista que no está en una bancada, que no podemos privarle a un congresista que se una a otra bancada, que no podemos privarle a un congresista que forme una nueva bancada. Siempre y que cuando hay comportamientos propios del transfugismo, propios de la cuestión subalterna, hay espacios dentro del mismo Congreso para sancionar a estos congresistas. Entonces, no se está hablando de la impunidad de quien se ha comportado no honrando el mandato que le dio la población al elegirlo. Lo que se está buscando es que esto se haga dentro de ciertos parámetros y no despoje de competencia. Queremos partidos fuertes, pero no podemos construirlos de manera artificial, ¿verdad? O sea, un partido fuerte es fuerte porque tiene pues unas directivas claras, porque tiene una ideología coherente, porque actúa de acuerdo a lo que ha ofrecido en campaña, por ejemplo. Un partido no es fuerte porque se convierte en una suerte de corral o de cárcel para sus congresistas. Sin duda, si estamos en un Estado democrático, necesitamos partidos, pero necesitamos partidos que respeten parámetros democráticos, y uno de ellos es el respeto de derechos fundamentales. Entonces, si un congresista va a tener menos ejercicio de sus derechos fundamentales o de sus prerrogativas, sus atribuciones como congresista, como que podemos estar manejando un buen discurso, pero que estamos dificultando que se plasme en la práctica. Muy bien, queremos congresistas, no rehenes. ¿Qué pasa ahora? Usted, por supuesto, me imagino no va a poder opinar sobre el fondo constitucional de un proyecto como el que se está presentando ahora, que dice, bueno, ok, ante esta decisión del Tribunal Constitucional, lo que va a pasar es que todos los congresistas que salgan de sus bancadas pasarán a integrar una única bancada. En este momento, Nuevo Perú ya había pedido su conformación como bancada, ¿no? Estos 10 congresistas. Independientemente de lo que vaya a ocurrir y de los recursos constitucionales que seguramente se presentarían en una u otra dirección. ¿Cuáles son los tiempos? Ustedes ya publicaron esta sentencia, esto rige de inmediato, habría, vamos a decirlo así, una ventana para que Nuevo Perú
se pueda conformar como bancada antes de que se tome una decisión que dificulte ese panorama? ¿Cómo hablamos de cumplimiento? Hay varias cosas allí y hay cosas que no puedo yo comentar. Bien, porque se podrían entender los tiempos de cumplimiento. Con todo gusto. El tema es el siguiente. La sentencia ya salió hoy publicada en el Diario El Peruano. Entonces, con lo cual ya comienza a ejercer efectos. Entonces, la sentencia tiene un mandato al Congreso. Tiene el mandato de modificar, si quiere establecer algunos límites a la fragmentación, tiene que hacerlos respetando los parámetros que dice la sentencia. Nadie le está diciendo al Congreso, que no regule las posibilidades de sanciones al tránsfuga, que no regule las pautas de cómo se llega a conformar una bancada. Eso es competencia del Congreso, pero tiene que hacerlo respetando parámetros constitucionales. Ahora, ¿qué pasa mientras no haya esa regulación del Congreso? Yo he escuchado muy respetuosamente a algunos destacados abogados decir de que hay un vacío. No hay un vacío. O sea, no hay un vacío. Lo que hay es que no hay una limitación. O sea, si había una limitación que no responde a los parámetros constitucionales y esta es retirada por inconstitucional, es que no hay limitación. Es que cualquier grupo, mientras el Congreso no regule el tema, entonces va a poder presentar, cumpliendo las pautas básicas que el reglamento del Congreso establece, número de gente, esas pautas que no se han sido cuestionadas, va a poder pues tratar de colocar un grupo parlamentario o incorporarse a un grupo parlamentario que ya existe. Los parámetros constitucionales, yo entiendo perfectamente que usted no se pueda pronunciar puntualmente sobre la materia, pero los parámetros constitucionales hablan, por ejemplo, del libre albedrío que podrían o no tener congresistas para conformar una nueva bancada, porque el cuestionamiento ahí central, que yo lo entiendo, no sé si lo comparto o no todavía, pero lo entiendo, en el sentido de decir, oiga, si yo soy un hombre de izquierda, ¿no?, voy a tener que aliarme con una señora que es conocida pues por tener posturas completamente derechas. Nos hemos visto en circunstancias en las cuales los dos hemos salido de nuestras bancadas por desacuerdos válidos, ¿no? Me van a obligar a conformar una bancada con gente que no tiene ningún tipo de afinidad ideológica. A lo que voy es, hay finalmente libre albedrío para poder decidir esto, ¿no? El mismo reglamento del Congreso, y de cualquier país, pone requisitos para la conformación de bancadas, que no solo son en el número, sino buscar ciertas afinidades. El reto ahora del Congreso es que esas limitaciones que ponga, que es razonable establecer limitaciones, no violen derechos fundamentales. Entonces ya es responsabilidad del Congreso cómo regula el tema. Perfecto. Para terminar, doctor Espinosa Saldaña, el tema que nos convoca hoy, que vamos a seguir con toda la atención el Pleno del Congreso, ¿cuándo es que se puede poner sobre la mesa la cuestión de confianza? Hay una discusión, usted tampoco pues, nos va a dar evidentemente pues, una respuesta como tal definitiva, pero ¿cuándo es que se convoca según la Constitución? ¿Es por personas, es por políticas, como se dice? ¿Cuál sería el parámetro? Hay cosas que, una cosa es cuando uno viene como profesor experto, eso cuando viene como juez constitucional y esto puede rebotar en el espacio del tribunal. Entonces, lo que nos pueda, por favor. Sí, en eso voy a decir. Hay que tener claro qué es lo que dice el artículo 132, el 133 de la Constitución, y ya no para la cuestión de confianza o la censura, lo que pueda decir para la presencia de los ministros el 129 de la Constitución. Entonces, allí se establece cuáles son los parámetros, porque la figura de la cuestión de confianza existe. Ha estado en constituciones anteriores en el Perú, se suprimió y vuelve con el 93. Entonces, ¿cómo se puede ejercer? Bueno, es más, ya ha habido intentos de plantearla y posibilidad de plantearla con el ejercicio de esta Constitución. Ahora, si la pregunta es, si hay impedimento para poder plantearla, entonces porque estoy en contra de una censura y eso es la respuesta a una censura, o hay impedimento de poder plantearla como respuesta a una línea de política institucional que considero que está siendo obstruida, bueno, ahí no puedo entrar. Ese es el problema. Entonces, la respuesta es, leamos el 132 básicamente y el 133 y armémonos nuestro criterio. Pero entonces, lo cierto es que los mecanismos existen. Lo que hay que ponerse de acuerdo, y no siempre es fácil en política ponerse de acuerdo, porque aquella no es una evaluación solo jurídica, sino es una evaluación también de oportunidad política. Entonces, sí, el Congreso admite o no admite esta cuestión de confianza planteada. ¿Podría no admitirla?
podría no admitirla. ¿Y el Ejecutivo tendría una herramienta para...? Sí, a ver, vamos de por... repente vamos, ahí habría que recurrir al Tribunal Constitucional, de repente. por eso me voy Vamos con piano, mucho, piano, por eso me dice voy con el mucho doctor cuidado. Espinosa Saldaña. Es que Ajá. es lo que nos toca. Ahora, entonces, primero, hay una cuestión de procedibilidad de cualquier pedido que se hace, y entre ellos una cuestión de confianza. Admitiendo que se admite que se procede a discutir, se le convoca o va, no quiero entrar en detalles porque eso sería adelantar opinión. ¿Cuál es la consecuencia de una cuestión de confianza? Si yo le doy la cuestión de confianza a un gabinete o a un ministro, entonces esas personas se quedan y pueden hacer la línea política que están trabajando. Si le deniego a todo un gabinete una cuestión de confianza, entonces hay la obligación de nombrar un nuevo gabinete, pero si a ese gabinete que viene no se le da la confianza, hay causal para declarar la disolución del Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias. Es finalmente una figura constitucional, ¿no? Es decir, o sea, estos mecanismos están pensados para que el Ejecutivo y el Legislativo se entiendan. No están pensados para llegar pues a una solución extrema. La solución extrema llega precisamente cuando estos mecanismos son consumidos. En realidad, lo que pasa es que si bien los hemos tenido, no estamos necesariamente muy acostumbrados, porque son mecanismos que nuestras constituciones tomaron de un escenario distinto, el parlamentario. Nosotros somos un modelo presidencial. Y yo lo único que puedo hacer, y ahí como ciudadano, es una invocación a que tratemos de resolver los problemas de relación política que siempre existen, porque hay criterios políticos diversos, en aras de poder pues ir hacia los objetivos centrales del país. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, muchas gracias por acompañarnos esta mañana a aclarar lo que finalmente son mecanismos constitucionales. Volvemos al principio, a unos les gusta, a otros no, pero finalmente la capacidad de gritar, de subir la voz, de interpretar, se reduce dramáticamente cuando estamos tocando la Constitución, que es finalmente la carta magna de la democracia. Y bueno, estos son pues los botones rojos que, como dice el propio doctor Espinosa Saldaña, deberíamos evitar tocar, pero por algo están ahí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Fátima, nosotros continuamos con noticias.